Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que se muestra como en la alba, hermosa, hermosa como la luna, esclarecida por el sol, imponente, como ejércitos en orden. Esta es la que Él ha preparado como su esposa, la que siempre amará. El pueblo que Él escogió no lo quiso tomar, pero yo no lo pienso perder, porque lo que pierdo de Él no lo recupero nunca más. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a que juntos abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, desde el verso 6 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acción de gracias. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, no con circuncisión no hecha de a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta aquí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros traemos a memoria el día en el cual hemos recibido el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese día es un día muy hermoso para nosotros, porque en ese día fue que pasamos de estar muertos a tener vida. Así es, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Entonces, meditando en la manera en que nosotros le recibimos al Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que recibimos al Señor al haber creído al mensaje del Evangelio, el cual nos anuncia lo que Cristo hizo por nosotros. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa hasta el día de la redención completa. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar, hermano amado, en que la manera en que recibimos al Señor fue por medio de la fe, porque la fe es el resultado del oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la fe se produce cuando nosotros recibimos la palabra de verdad, la palabra de Dios, y se gesta en nosotros o se genera en nosotros la fe. Y así fue que un día nosotros, habiendo tenido la gracia de poder recibir estas cosas, creímos en el Señor Jesucristo. Ahora nos dice, de la manera en que la habéis recibido, así andad en Él. Por eso nosotros no somos de los que andamos por vista, porque Felipe le vio, pudo poner su mano, tocar su costado, sus manos horadadas, pudo verla, pudo poner su dedo en su costado. Amén. Pero ¿qué es lo que Tomás? Pero ¿qué es lo que le respondió el Señor? Has creído porque has visto, mas yo te digo, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Y quiénes son los que creen sin haber visto? Sino nosotros, la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, los que hemos creído sin haber visto, nosotros, la iglesia, somos mucho más bienaventurados. ¿Pero por qué? Porque también eso va a marcar un estilo de vida. No sé si me comprende. Somos mucho más bienaventurados porque también eso va a marcar un estilo de vida. O sea que ya no vamos a andar por la vista, por lo que ven nuestros ojos, sino que vamos a andar por medio de la fe. Por eso es que para nosotros la palabra de Dios es tan importante y es nuestro alimento también. Y en nosotros se cumple lo que la Escritura dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre natural vive solamente del pan, pero nosotros, haber nacido en una nueva criatura, no solo vivimos del pan, lo cual es el alimento para el hombre natural,
sino que también vivimos por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre, y que no sale de la boca de Dios sin cumplir el propósito para lo cual Él la ha enviado. Y ese es el alimento, ese es el nutriente, ese es el vigor, la fuerza que nosotros recibimos en el hombre interior. Por eso Pablo podía ver que aunque el cuerpo exterior se iba desgastando día tras día, y el alimento llega a un momento en que no es suficiente. Dice que hay una edad, por ejemplo, la mujer hasta cierta edad que puede retener el calcio, después de cierta edad ya no lo puede retener. Y así va pasando con lo que es la vida natural. Sin embargo, Pablo dice, aunque el cuerpo exterior se va deteriorando, desgastando día tras día, el interior, no obstante, se va renovando día tras día. ¿Por qué? Porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y nosotros podemos ver que en la mañana podemos buscarle al Señor y podemos buscar el alimento para nuestra alma, lo que nos va a dar el vigor y lo que nos va a dar la fuerza para el resto de la jornada. Y también podemos ver que a pesar de que tenemos esa gracia de que podemos buscarle al Señor y recibir ese alimento y de recibir esa fuerza, también nos ha dado el habitar entre familia, lo cual llamamos la iglesia. Y Él que descendió es el que ascendió y que le dio dones a la iglesia, estableciendo en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, a fin de que alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto y lleguemos todos a la unidad de la fe. Entonces, no solo tenemos la gracia de que podemos acudir a la presencia del Señor y recibir una palabra de parte de Dios que nos nutra, que nos fortalezca para la jornada de cada día, sino que en los días señalados, en los donde nos encontramos, podemos verle allí a los que el Señor puso. Por eso los que el Señor pone, no hay manera de que ellos se vuelvan atrás, no hay manera de que retrocedan, no hay manera de que desistan, no hay manera de que dejen. Amén. Eso no significa que no haya quienes no han dejado. Pero aún aquellos que hoy vemos que han dejado, si se vuelven a poner en la mano del Señor, vuelven a ser en la mano de Dios ese instrumento útil para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es una competencia o una capacidad de hombre, sino que es Cristo por medio de sus vasos, por medio de sus instrumentos, haciendo la obra en medio de estos tiempos. Entonces, no solo el haber recibido a Cristo por medio de la fe es una gracia de Dios, sino que aquello que le hemos recibido sin haberle visto va a marcar en nosotros y marca en nosotros un estilo de vida, pues ya no vamos a andar por la vista, por lo que ven nuestros ojos, por lo que siente nuestro corazón, por lo que suben nuestros pensamientos, sino que vamos a andar por medio de la fe, vamos a andar apoyados en las promesas del Señor, vamos a caminar por la palabra que es viva y que permanece para siempre, vamos a respaldarnos en la palabra de Dios y podremos llegar a ver el cielo pasar y podemos llegar a ver la tierra pasar, pero la palabra de Dios nunca la veremos pasar sin que antes ella se haya cumplido toda. Eso va a ir marcando un estilo de vida. Por eso Pablo dice, de la manera en que le habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Y luego que dice, arraigados. Usted sabe que de repente trabaja ahí en jardinería, cuidando las plantas, cuidando lo que se siembra. ¿Cuál es el valor para que una planta crezca saludable? Que tenga buenas raíces, que las raíces sean fuertes. Dice que un hermano en Corea podía ver que los melones se desarrollaban de una manera y los zapallos se desarrollaban de otra. Podía ver que el tamaño de los zapallos era más grande
el tamaño de los melones. Entonces él comenzó a pensar, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Y qué es lo que encontró? Que el tallo de los zapallos era mucho más gordo, más fuerte y más grueso que el tallo de los melones. Y empezó buscando la gracia, empezó a injertar y a trabajar con el tallo, y ayudado por el tallo del zapallo comenzó a criar melones mucho más grandes. Es uno de los productores de melones más importantes de Corea del Sur, al punto que sus melones los vende muy bien en todo lo que es Corea del Sur. ¿Por qué? Porque él vio que al tener un tallo más grueso, al tener raíces más profundas y un tallo más grueso y raíces más grandes, los frutos se desarrollaban con mayor volumen, mayor tamaño. Así también nosotros, si estamos bien arraigados, también lo vamos a desarrollar con mayor fuerza y con más crecimiento y con más estatura. Jesús lo habló y dijo, ¿en qué compararé al hombre sabio y al hombre imprudente? Con aquel que a la hora de edificar su casa escarba hasta hallar buenos cimientos. Vendrá el viento y las tempestades y la casa va a permanecer, pero el hombre insensato lo voy a comparar con aquel que a la hora de edificar edifica sobre la arena. Entonces viene el viento y viene la tempestad y la ruina es grande. ¿Qué quiere decirnos el Señor con su palabra? Que nosotros tenemos una necesidad de ahondar en lo que concierne a la palabra de Dios, de ahondar en lo que concierne a la piedad, de ahondar en lo que concierne a la vida espiritual, de profundizar ahí para poder echar buenas raíces, a fin de que no seamos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Hay gente que lo toma livianamente el venir a escuchar una enseñanza. Hay gente que lo toma como una rutina estar escuchando una enseñanza. Pero hay quienes son entendidos y que comprenden que entre tanto se está ministrando, es la oportunidad para él, es la oportunidad para ella para ahondar, para profundizar y poder echar más raíces. Y para poder desarrollarse más. Por eso dice arraigado, y luego habla de sobreedificado. Pablo, que escribe a los colosenses, también cuando escribe a los corintios, dice, el fundamento ya fue puesto y no puede ser cambiado, el cual es Jesucristo. Pero a partir del fundamento, cada uno mire cómo edifica, porque si edificare con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno el fuego la probará. O sea, no importa con lo que usted sobreedifica, la prueba va a venir para todos, para el más piadoso. Por eso hoy la hermana le decía, aquel que era el autor de la eterna salvación, fue necesario que fuera perfeccionado por medio de los padecimientos para que aprendiera la obediencia. Como no era en él algo innato, natural, el obedecer a Dios, no había venido para esto, para hacer la voluntad de aquel que lo envió. ¿Y dónde se producían los sufrimientos en él? Ayer hablábamos del corazón pastoral de Pablo y veíamos cómo él podía sufrir por los que estaban en Colosa, por los que estaban en la Odisea y por los que nunca habían visto su rostro. Si nunca habían visto su rostro, ¿él habrá visto el rostro de ellos? No lo veía. Sin embargo, sufría. ¿Cuál era el padecimiento que tenía Pablo? Por los de Colosa tal vez le conocía, los de la Odisea también los conocía, pero los que nunca vio su rostro. ¿Cuál era el padecimiento que tenía? El sufrimiento. Y él sufría ¿a causa de qué? A causa de que ellos tenían una necesidad de ser consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar el conocimiento pleno de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Él sabía que también esos hermanos se tenían que formar y dentro del proceso de la formación también iban a tener sufrimientos, padecimientos, y si ellos sufrían, él también sufría.
A otra congregación le dice, aún vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado. Los dolores de parto dicen que son los dolores más fuertes que puede sufrir una persona. Y Pablo asemejaba el dolor que tenían por los hermanos en quienes estaba formando Cristo, que se iban desarrollando como la mujer que está dando a luz. Por causa del corazón pastoral que Pablo tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya sea que edifique con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno o con hojarasca, el fuego va a probar la obra. La diferencia está en que el que edifica con madera, con heno o con hojarasca, el fuego lo va a consumir y va a sufrir pérdidas. Pero la fe, aunque más preciosa que el oro, también se prueba por medio del fuego. Entonces, ¿qué significa sobreedificar con oro? Sino de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. ¿De qué manera le hemos recibido y le hemos explicado? Mediante la fe, porque le hemos recibido no habiéndole visto, no porque vino a golpear la puerta de nuestras casas, sino que le hemos recibido porque envió un mensajero de paz, porque envió un embajador hasta nuestras vidas con la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Entonces lo recibimos mediante la fe, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice, y confirmados en la fe. ¿Cuál es la confirmación de la fe? La Biblia constantemente nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La confirmación de la fe para nosotros, hermano amado, es que a pesar de lo que nos dicta nuestro corazón, a pesar de lo que ven nuestros ojos, a pesar de lo que venga a nuestra mente, nosotros no andamos por ello, sino andamos por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Por eso es que dice, confirmados en la fe. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Mire, yo le voy a explicar cómo es que se oficia hoy en día la circuncisión. La oficia un rabino y los padres llevan a esa criatura de 8 años, de 8 días. Una criatura de 8 días puede decir o oponerse a ser circuncidada. No puede oponerse. Y el rabino que sabe cómo hacer la circuncisión, hace la circuncisión y echa el prepucio, en todo caso se lo da a los padres como algo que queda allí, como un recuerdo. Pero la criatura de 8 días, ¿en qué se puede oponer? ¿O en qué puede frenar la mano del rabino? De ninguna forma, ¿no es cierto? Quiere decir que es expuesto. Así también nosotros fuimos expuestos y fuimos puestos con el cuerpo de Cristo para quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso. Por eso dice, en la circuncisión no hecho con la mano de carne, sino la circuncisión, amén, sino no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En qué? En la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonando todos los pecados. Es claro, está explicando. Al quitar en la circuncisión no hecha con la mano, en la circuncisión de Cristo, al quitar el cuerpo pecaminoso, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, dándoos vida juntamente con Cristo en la resurrección de Cristo. Vosotros que estabais muertos, dice, os dio vida juntamente con Él. En la resurrección y en la circuncisión no hecha con la mano, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿qué significa que nadie nos engañe? Que nadie nos engañe por medio de filosofía, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra rudimento significa serie de enseñanzas. El mundo tiene religiones y también tiene sus series de enseñanza. Uno puede ver muchas organizaciones religiosas que tienen libros y libros y libros de enseñanza. Es más, usted va a una librería hoy cristiana o denominada cristiana, porque las librerías no son cristianas, cristianos somos nosotros, pero se denominan cristianas porque se supone que hay literatura que edifica o trae crecimiento a la vida espiritual. Sin embargo, hay un lote de material que no trae ninguna edificación, sino confusión y perjuicio, que son viandas que no traen ningún provecho para la vida espiritual. Y no son viandas chiquitas, son viandas grandes. Y no traen ningún provecho para la vida espiritual. Por eso, hermano querido y hermana querida, en estos días en que estoy preparando los temas de la Semana Santa, no puedo dejar de ser agradecido a Dios en cuanto a que abrió los ojos de nuestro entendimiento para que comprendiéramos la verdad. Nos fueron alumbrados los ojos por medio de la iluminación a través del Espíritu Santo, conforme a la palabra de verdad, en que podemos ver la gracia de Dios para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, en que no estamos dudando de lo que está escrito, ni de lo que ya fue mencionado y lo que es conforme a la enseñanza de Cristo, sino por el contrario, arraigándonos cada vez más, sobreedificando cada vez más sobre esa palabra de verdad. Pero engañadores en los tiempos finales están por todos lados. Filosofías que son huecas. La filosofía tiene que ver con el estilo de vida. Si son huecas significa vidas vacías, carentes de propósito, carentes de la vida de Cristo. Vanidades de la mente que no traen ningún provecho a quienes de ellas participan. Sin embargo, entre tanto más nos arraigamos, nos sobreedificamos y somos confirmados en la fe, andando en la manera en que le hemos recibido al Señor Jesucristo, tanto más nos desarrollamos, tanto más nos fortalecemos, tanto más crecemos en la medida y en la estatura del varón perfecto. Y Pablo lo aclara y dice, esto es en aquello en lo que ustedes tienen que fundamentar su fe, en lo que tienen que apoyarse. ¿En qué? En que estando muertos, en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y fíjese lo que dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles son el acta de los decretos que nos eran contrarios? Los mandamientos expresados en ordenanza, los cuales son ley para aquellos que lo recibieron
y para quienes no lo recibieron, su conciencia se convierte en un mandamiento, porque la conciencia o aprueba o inculpa. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, acusa a todo hombre, al que está sin ley, al que está con ley, al que es ley para sí mismo, a todo hombre lo juzga y lo pone bajo el juicio. ¿De qué? De muerte, al declararlo destituido de la gloria de Dios. Al declararlo destituido de la gloria de Dios, lo sentenció a todo hombre y lo puso bajo el juicio de muerte. Pero después de sentenciar a todo hombre, al que no tenía ley, al que tenía ley, al que era ley para sí mismo, que la ley era su conciencia, después de haber acusado a todo y ponerlo bajo la sentencia de muerte, declarándolo destituido de la gloria de Dios, le da la salida gloriosa del Evangelio, diciéndole, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver que en Cristo Jesús el acta de los decretos que nos eran contrarias para los que viven con ley, para los que viven sin ley, para quienes cuya conciencia es su ley, fue clavada en la cruz del Calvario, quitándola del medio, anulándola. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el que vive con ley no puede cumplir la ley. El que vive sin ley no puede ser excusado, porque la creación misma da testimonio de la gloria de Dios. Y el que es ley para sí mismo, lo que juzga en el otro, él también es condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no hay manera en que el hombre pueda salir de esa prisión. Todos fuimos encerrados en desobediencia para que Dios hiciera misericordia con todos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es lo que dice? Estando muerto en delitos y en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuáles son los principados? Un principado para el hombre es la muerte. Cuando la muerte viene, ningún hombre se le puede resistir, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto un hombre que pudiera resistir a la muerte? Ningún hombre se le puede resistir. Sin embargo, yo conozco un hombre, y la Biblia habla de él, que de la muerte se levantó victorioso. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Y no solamente se levantó victorioso, sino que le quitó las llaves del Hades y del infierno al que tenía el poder, esto es, a la muerte. Se lo quitó. Y aquí dice el autor de la carta a los Colosenses que no solamente los despojó, sino que los exhibió públicamente derrotados en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y la evidencia del triunfo de Jesús somos nosotros. ¿A causa de qué? A causa de que hemos creído y también vencimos la muerte, porque vemos un hombre que se levantó de entre los muertos, pero después vemos otro hombre que creyó en ese hombre, que dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida en la muerte en victoria. Y no le temió a la muerte. No le temió a la muerte. Entonces no hay una potestad más superior que la muerte para lo que tiene que ver con el hombre. Sin embargo, Cristo Jesús la venció. Y su postrer enemigo, que es la muerte, va a ser exhibido también. Cuando los sepulcros escuchen la voz del Hijo de Dios y salgan para los que hicieron lo bueno para resurrección de vida. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no los va a poder retener. Y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Bendito y santo sea el nombre del Señor.
Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, que la palabra verdadera del Evangelio nos dice que nosotros somos con Cristo más que vencedores. ¿Por qué? Porque al perdonarnos de nuestros pecados quitó el aguijón. Al quitar el aguijón le quitó el poder a la muerte. Porque el pecado es el aguijón de la muerte. Es como si usted le pica una serpiente venenosa y le quitan el veneno, y entonces de esa manera su vida es salvada. Si le dejaran el veneno, indefectiblemente moriría. Entonces, ¿Dios qué hizo? Quitó el veneno, quitando de nosotros el cuerpo pecaminoso por medio de la circuncisión de Cristo, anulando el acta de los decretos que nos eran contraria, clavándolas en la cruz y mostrando, exhibiendo públicamente derrotado toda potestad, todo principado, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que venció al pecado, venció a la muerte y venció al diablo. Los tres enemigos del hombre: el pecado, la muerte y el diablo. Los tres fueron vencidos en la cruz del Calvario. Por eso es que nos lleva a nosotros en la carroza del triunfo, siendo con Él más que vencedores y yendo de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso dice: la manera en que habéis recibido al Señor, así andad. ¿Cómo es que nosotros debemos andar en Cristo? De victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque todos los enemigos de nuestra alma han sido vencidos. El motivo por el cual muchos creyentes hoy están mordiendo el polvo de la derrota es porque no están ahondando, no están profundizando en su vida espiritual. Es porque están sobreedificando, pero no lo están haciendo ni con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa, sino que lo están haciendo con madera, lo están haciendo con heno, con hojarasca, con cosas que no traen provecho y que no son perdurables. Por eso mucha gente pone la mirada en las cosas de esta tierra. Usted mira, el oro lo puede encontrar a flor de tierra, a flor de piso no lo encuentra, ¿no? Pero la hojarasca sí. ¿A dónde la encontramos la hojarasca? ¿No la encontramos a flor de piso? Bendito sea el nombre del Señor. El heno, ¿dónde lo encontramos? A flor de piso. La madera, ¿dónde la encontramos? A flor de piso. Pero las piedras preciosas, la plata y el oro, tenemos que ahondar. Tenemos que profundizar, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo: ¿en qué le compararé a aquel que oye mi palabra y la obedece? Y Él nos dio la palabra para que nosotros la creamos, la recibamos y nos apoyemos en ella, para que podamos vivir vidas plenas por medio de la fe en Cristo Jesús. Así entonces, hermano, habiendo oído la palabra de Dios, siendo fortalecidos por la misma, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Le invito a estar de pie y que juntos podamos orar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana en que nos fuera enviada tu palabra, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, confirmando nuestra fe, sobreedificándonos, arraigándonos cada vez más en Cristo y en esta salvación tan grande, la cual hemos recibido por medio del Evangelio, habiéndote placido el revelarnos a Cristo, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, por lo que te alabamos y te bendecimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Vamos a estar de pie. Aleluya. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado estoy, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado estoy, enamorado de
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,